Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tocoa, Llorito, Catacama, donde sea que usted no esté viendo esta mañana. Hoy es ya miércoles 8 de julio del año 2026, mediado de la semana de este séptimo mes del año. Parece que no hay partidos del Mundial durante estos días y eso nos va a dar un respiro para poder entretenernos en otras cosas. A ver, mientras preparábamos el programa de esta mañana, ocurrió algo que terminó cambiando por completo el enfoque de la conversación que queremos tener el día de hoy. Comenzamos leyendo el nuevo informe sobre el desplazamiento forzado interno elaborado por el CONADE, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Al principio pensábamos que íbamos a encontrar simplemente un balance sobre cuántas personas habían tenido que abandonar sus hogares durante el último año, pero conforme avanzábamos en la lectura, apareció una pregunta mucho más importante que lo que queremos presentar el día de hoy. ¿Será que el desplazamiento forzado no solamente mide la violencia, sino también la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos? Porque cuando una persona abandona por miedo, por algo o algo más profundo, que alguna motivación, ¿no? O sea, algo ya ocurrió ahí en esa familia. El problema no es que se haya recibido una amenaza, el problema es que resultó más creíble esa amenaza que la protección que podría ofrecerle el Estado. Dicho de otra manera, alguien terminó ejerciendo más autoridad sobre la vida de esa persona en ese territorio que las propias instituciones públicas en las cuales todos nosotros mantenemos. Y eso tiene implicaciones enormes para este país. Significa que el desplazamiento deja de ser solamente un problema humanitario y se convierte también en un indicador sobre la calidad del Estado hondureño, sobre la presencia de la institucionalidad y sobre los lugares donde la ley ha dejado de ser suficiente para garantizar que una familia pueda seguir viviendo donde nació, donde han decidido vivir también. El informe del Comisionado de los Derechos Humanos informa que en el 2026 y 2025, entre esos años, el CONADE documentó más de 10,000 casos relacionados con riesgo de desplazamiento forzado que involucran a casi 25,000 personas. Pero quizás el dato más revelador sea que 7 de cada 10 casos registrados este año corresponden a personas que todavía no habían abandonado sus hogares, pero que ya vivían bajo condiciones de riesgo suficientes para hacerlo. Esta mañana queremos entender qué está diciendo realmente este informe, qué tipo de violencia está expulsando a las personas de sus comunidades, qué territorios están cambiando, porque ya no son los mismos territorios que habíamos visto desarrollarse en los años anteriores, qué sectores de la población están siendo más afectados y sobre todo qué es lo que revela este fenómeno sobre el Honduras que tenemos actualmente. Así que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Desplazamiento forzado, un dato interesante que me llamó la atención también, que lo dejo aquí antes de irnos a la sección de más contexto, que la mitad de las personas que se desplazaron por estas amenazas lo hacían huyendo de sus propios familiares, sobre todo parejas. Entonces hay también un elemento ahí de género interesante que conversar. Así que quédese con nosotros, vámonos a más contexto, ya regresamos. Esto es Más Conscientes. Durante años, cuando hablamos de migración, casi siempre imaginamos la frontera entre México y los Estados Unidos. Pensamos en caravanas, en visas, en deportaciones o en muros, pero existe un viaje del que se habla mucho menos. Es el primer desplazamiento, el que ocurre dentro del propio país. Es el momento en que una familia abandona su casa porque ya no puede seguir viviendo allí. Cuando una amenaza basta para dejar atrás la escuela, el trabajo, los vecinos y la historia de toda una vida. Antes de convertirse en migrantes internacionales, miles de hondureños fueron primero desplazados dentro de Honduras. Esta semana, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre desplazamiento forzado interno. Entre los años 2016 y 2025, la institución registró más de 10,000 denuncias, que representan cerca de 25,000 personas afectadas. Sin embargo, el propio informe advierte
que la cifra real podría ser mucho mayor, porque muchas víctimas nunca denuncian por miedo o porque simplemente no confían en que alguien pueda protegerlas. El estudio recuerda además un dato todavía más revelador. Según la encuesta nacional sobre desplazamiento forzado interno, alrededor de 423,000 personas han sufrido desplazamiento al menos una vez como consecuencia de la violencia, una cifra que equivale a cerca del 4% de la población hondureña. Las causas son diversas, pero todas tienen un mismo resultado: extorsión, amenazas de muerte, homicidios de familiares, reclutamiento forzado de niños y jóvenes por estructuras criminales, violencia contra mujeres, disputas por el control del territorio. En muchos casos, las familias salen únicamente con la ropa que llevan puesta. Dejan atrás viviendas, negocios, cultivos y recuerdos sin saber si algún día podrían regresar. El desplazamiento forzado también tiene otra consecuencia menos visible: rompe comunidades enteras. Los niños abandonan la escuela, las familias pierden sus ingresos, las personas mayores quedan aisladas y quienes sobreviven cargan durante años con el miedo de ser encontradas nuevamente. Durante mucho tiempo Honduras explicó la migración únicamente desde la pobreza. Sin embargo, este informe vuelve a recordar que la inseguridad también expulsa población. Y en muchos de los casos, el camino hacia la frontera comienza cuando una familia descubre que ya no puede vivir en su propio barrio. Toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que tengamos mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Este sábado a las 7 de la noche los espero en Stories para que conozcamos de cerca a Héctor Soto, músico, compositor, arreglista, director de orquestas en nuestro país, el primer hondureño en graduarse de la licenciatura de saxofón. Vamos a conocer todos los detalles de su interesante trayectoria. Les recuerdo, este sábado en Stories a las 7 de la noche. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Más de 10,000 quejas por desplazamiento forzado reflejan una problemática que continúa afectando a miles de hondureños actualmente. Analistas advierten que pese a los esfuerzos anunciados por las autoridades, persisten los desafíos en materia de prevención, protección y atención a la víctima. Patricia Carías conversa esta mañana con Tulio González a propósito del tema de los desplazamientos forzados, el tema de hoy aquí en Más Consciente. Veamos qué es lo que dice. Efectivamente, el desplazamiento forzoso es un fenómeno que ha ido aumentando a la medida que la presencia de organizaciones ligadas a negocios ilícitos
tienen impacto en determinadas comunidades, y a la medida que se construyen más megacárceles en determinadas zonas, también llegan ahí parientes vinculados con los que están presos y empiezan a comprar a fuerza algunos terrenos y alquilar casas, y obligan también a ese desplazamiento. Tiene que ver mucho con las drogas, tiene que ver con el crimen organizado y otros negocios. Lamentablemente, la sociedad no ha hecho lo suficiente para atender a esa gente y ha hecho menos para combatir las causas que han dado origen a este fenómeno. Es una situación que debe de tratarse porque son centenares de familias y miles de personas que están vinculados, sufriendo por ese flagelo. El Estado es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, de lo que ocurre con los padres de familia en sus hogares. Y eso impacta directa o indirectamente en los jóvenes de hoy, que son el futuro de la patria. Aquí hay responsabilidad del Estado, hay responsabilidad del gobierno, también hay responsabilidad de los padres de familia, de los centros educativos. Es decir, toda la ciudadanía tenemos cuota de responsabilidad. Consecuentemente, todos y todas estamos obligados a cooperar para construir una vía que permita solucionar esta situación. Entre 2016 y 2025 el CONADE registró, ve usted, 95.850 quejas a nivel nacional. ¿No? Estas son denuncias que hace la gente a las autoridades denunciando, señalando amenazas en contra de su vida, de la seguridad de su familia, de sus hijos o de sus bienes, que podrían provocar un desplazamiento forzado. El total de las quejas registradas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno brindó atención a 24.864 personas afectadas por riesgo y desplazamiento forzado. Esto según los datos que nos brinda el CONADE y ACNUR. En los últimos 4 años, entre 2022 y 2025, la unidad de atención al desplazamiento registró 4.995 quejas correspondientes a desplazamiento forzado interno. Aquí usted puede ver los gráficos, cómo se ha comportado el tema de desplazamiento entre 2022 y 2025. El perfil de la población, principalmente mujeres, este es uno de los datos que queremos conversar el día de hoy, porque al leer estos datos vemos que la gran mayoría son mujeres. En 2025 se registraron un total de 245 niñas y adolescentes que fueron afectados por el desplazamiento forzado interno en el país. Ese total, el 44% fueron niñas, el 56% fueron niños. De los principales motivos del desplazamiento, según este reporte, en 2025 son amenazas, un 40%, ¿no? Tentativa de homicidio y un 10%, violencia doméstica sigue expulsando un 9% a la población, asesinatos de miembros de la familia principalmente, ¿no? Extorsión es apenas el 6%. Esto es uno de los problemas de seguridad que más se recarga, pero cuando lo vemos en el desplazamiento forzado vemos que solamente hay un 6%. Aquí tenemos que analizar qué son estas amenazas, ¿no? Y otros hechos que están registrados como un 26%. Situación de los pueblos indígenas y afro-hondureños. En 2025 se registraron 19 quejas de personas de pueblos indígenas y afro-hondureños que representan el 3% del total de 676 quejas recibidas durante ese año. En contexto de violencia, conflictos territoriales, exclusión social, discriminación estructural y desprotección institucional son las causantes que se señalan en este desplazamiento de pueblos indígenas. La situación de las personas LGTB registraron 15 quejas en lo que en lo que fue el año pasado, un 2% con respecto al 676 quejas recibidas en el 2025. Ahora, ve usted la ubicación. La ubicación es importante porque hasta hace muy poco
nosotros la información que teníamos es que la mayoría del desplazamiento se registraba en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde están las ciudades más grandes del país, donde está la mayor presencia también de maras y pandillas. Maras y pandillas deja de ser, como puede ver usted en el gráfico de la derecha, en el gráfico pastel, apenas el 11% de las personas, de las amenazas fueron recibidas por maras y pandillas. Hay un 9% recibida por fuerzas del orden, hay un 19% recibido por personas desconocidas y hay un 50% recibida por personas conocidas. Aquí donde entra el detalle de la violencia intrafamiliar, porque la mayoría viene por violencia intrafamiliar. Las zonas, como dijimos, Francisco Morazán y Cortés, los principales, pero se empiezan a aparecer también en el mapa lugares que antes no se registraban, como Choluteca, Olancho, Atlántida, Lloro, El Paraíso y Comayagua, que también están ya dentro de este señalamiento. Profesión y ocupación, abogados, un 4%, ¿no? Agricultores, docentes, comerciantes y personas a cargo del hogar, 20%, ¿no? Entre otros profesionales del derecho, personas de la salud, miembros de las fuerzas de seguridad, periodistas, autoridades municipales y ocupaciones varias, hay un 46%. Todos estos datos, dice el informe del CONADE, reflejan la diversidad, gravedad y riesgo que enfrentan las personas desplazadas internamente y subrayan urgente necesidad de fortalecer respuestas institucionales. Para conversar sobre eso, tenemos esta mañana aquí en el estudio a Jimmy Alvarenga. Él es el coordinador de programas y proyectos de COIPRODEN, doctorado en Desarrollo Social y Cooperación Internacional por la Universidad de Valencia. Ha investigado derechos humanos, migración, desplazamiento forzado en Europa y Honduras. Cuenta con una amplia experiencia en cooperación internacional, protección de la niñez e incidencia en políticas públicas. Buenos días, Jimmy. Mucho gusto, gracias. Gracias por aceptar la invitación para conversar sobre este tema que siempre suele pasar como bien desapercibido. Se habla de violencia, se habla de homicidios, se habla de extorsión, que ha sido uno de los temas, pero el desplazamiento, que también afecta la vida sustancialmente de las familias, como que pasa desapercibido siempre. Sí, en efecto. Bueno, gracias por el espacio. En efecto, este es un tema que lo tenemos desde hace muchísimos años en Honduras. Hablamos de un aspecto de orden estructural realmente y en efecto pasa desapercibido porque ha sido de cierta manera normalizado. El informe del CONADE es muy revelador realmente y hay que ponerle atención en algunas de las cifras y de las cosas que menciona. Hay uno de los aspectos que hace referencia incluso al inicio del informe y es precisamente habla de un subregistro. Y ese subregistro lo que nos está indicando el CONADE y que encaja con los otros datos que revisamos constantemente es precisamente de que las cifras que estamos viendo realmente nos dan una idea de por dónde está la realidad, pero realmente la realidad es más contundente, es es más grave. Y eso debe de llamar la atención, por supuesto, de toda la sociedad, debe llamar la atención de los organismos estatales que se encargan de atender este tema del desplazamiento y también focalizar de una manera diferenciada a quiénes son las personas que más está afectando esta situación y cómo se está moviendo, porque hay una dinámica en donde aparentemente hay una disminución, pero el CONADE mismo lo explica claramente de que no es realmente una solución al problema lo que estamos viendo, sino una mutación o una evolución de hacia dónde se están moviendo estas dinámicas de desplazamiento, que se confunden constantemente con el tema migratorio, porque realmente en un contexto... el desplazamiento alimenta al flujo migratorio que sale del país. En el contexto de Honduras y de Centroamérica realmente, esa línea que está entre el desplazamiento y la migración se desdibuja un poco por un tema de contexto. Porque claro, o sea, migración se tiende a pensar de que las personas migran, sobre todo si agarramos como un concepto muy académico, la migración viene siendo como esa opción a moverse de un sitio a otro por razones que no están fundadas en una situación forzosa. Pero ya el desplazamiento, o sea, ya cuando hablamos del fenómeno migratorio en Honduras, por supuesto que ahí va
también ha metido muchísima gente, probablemente la mayoría de quienes se están moviendo realmente por situaciones de violencia. El informe señala personas en riesgo. Habla que 7 de cada 10 personas registradas por el CONADE son consideradas personas en riesgo. ¿Qué quiere decir el riesgo? ¿Como que reciben amenazas pero todavía no han salido? Porque diría yo, si hay 7 de cada 10, hay una oportunidad todavía del Estado de intervenir en esas situaciones para que no se produzca el desplazamiento. Sí, es un riesgo que se está esencialmente desplazando y aumentando. Precisamente son personas que tienen la intención y planes probablemente de moverse. ¿Por qué? Porque hay alguna amenaza de las que ya mencionaba el CONADE. Si nos fijamos muy bien, todas las razones por las cuales las personas se están desplazando son aspectos de violencia. Son amenazas, son prácticamente amenazas muy contundentes de tentativa de homicidio. Estamos hablando también de violencia intrafamiliar. Estamos hablando también de aspectos de maras y pandillas. Entonces, todo cabe dentro del espectro de la violencia. Entonces, la violencia, por supuesto, y esto ya no es un tema especulativo, ya es un tema suficientemente investigado, no solo por CONADE, sino también el ACNUR recién emitió un informe en donde de manera contundente afirma de que una de las razones por las cuales las personas se desplazan y también miran hacia otros países es precisamente la violencia. La violencia en sus diferentes manifestaciones. Ayúdenos, Jimmy, a definir un poco qué debemos entender por desplazado. Bueno, porque no es un migrante normal. ¿Qué debemos entender para poder establecer la base? Y cuando hablamos de desplazamiento, ¿quiénes son estas personas desplazadas? Sí, Oscar, la persona desplazada forzadamente precisamente es aquella persona que se mueve abandona su sitio habitual, su lugar de residencia, su comunidad, por una situación ajena a su voluntad, por una situación que le obliga a huir. Y tiene que ser, estamos hablando que ya no solo son personas, son núcleos familiares los que se están moviendo. Y entonces el elemento central es que es de una manera utilizando la fuerza, o sea, fuerzan a estas personas a movilizarse, y como estamos viendo en el informe del CONADE claramente y en los otros informes, es debido a una situación de violencia contundente y dirigida. Dirigida. Por supuesto que esta violencia afecta más a algunos grupos que a otros. Eso es claro y lo podemos ir conversando, por supuesto, porque ahí tenemos cifras muy relevantes, a pesar de que hay un subregistro, pero tenemos cifras que nos pueden dar una idea de por dónde va el problema. Y es lo que queremos hacer el día de hoy. Cuando las personas se desplazan, entendemos que son personas que son obligadas a salir sin sus bienes, sin poder vender sus casas, sin poder vender sus propiedades ni nada, sino que inmediatamente salen con sus propias cosas y tienen que moverse a otro lugar. ¿Hacia dónde van? Bueno, ahí hay un espectro bien interesante, porque sí, las personas se mueven, pero ahí hay diferentes razones. Se mueven por la violencia, pero ahí estamos hablando de niñas y niños que van, estamos hablando de una cantidad importante de mujeres, estamos hablando de probablemente personas incluso con discapacidad que menciona el informe, estamos hablando de personas defensoras de derechos humanos que huyen por una situación de la misma labor a la que se dedican. Entonces, ¿y estas personas hacia dónde van? Pues interesante, porque eso es parte de la evolución que estamos viendo. Históricamente las personas van hacia países del norte, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Ahora ha cambiado un poco debido a las restricciones que están ocurriendo ya no solo en los Estados Unidos, sino que ahora lo estamos viendo también en los países europeos. Entonces hay bastante movimiento y desplazamiento forzado que se está dando a nivel de la región de América Latina. Entonces muchas personas se están quedando en México. De hecho, México es el segundo país que acoge a personas que buscan protección. Y los podemos ver ahí no solo en el informe del CONADE, sino que también en uno reciente, del ACNUR. Y también en Guatemala, se están quedando en Guatemala, y muchas personas, sobre todo la población femenina, está mirando hacia Europa, específicamente a España. La migración, por ejemplo, en España forzada, que es ese desplazamiento forzado, está precisamente concentrándose mucho en España. A pesar del endurecimiento que están ocurriendo de manera general en la Europa. Población femenina, me dice. Sí, las mujeres están mirando más hay una migración o un desplazamiento forzado feminizado en España.
claramente. Y Honduras es uno de los países que más expulsa, lamentablemente, personas por estas situaciones. Y cuando hablamos de violencia, claro, ahí solamente en el informe observamos que menciona aspectos de violencia, diríamos, directa o visible, que son pues estas amenazas, pues son la violencia intrafamiliar, pero ahí no estamos hablando, por ejemplo, de una situación económica precaria, una situación de pobreza extrema, que también es un reflejo de la violencia. También es violencia. Pero el informe no está reportando, no está reportando violencia claro, el informe intimidatoria. ¿No? Exactamente. El informe es claro porque habla de un subregistro en la entrada, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el problema es más grave de lo que el informe lo menciona. Es más profundo. Vamos a irnos a una pausa. Al volver de la pausa quiero que conversemos, Jimmy, un poco sobre quién está expulsando, quiénes son los actores de la expulsión, los que obligan a la gente a salir, a las familias a abandonar sus países, su casa, sus comunidades, sus barrios, su ciudad y moverse adentro del país o afuera del país. Eso, al volver de la pausa, usted está viendo Más Conscientes de ICN. Vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana tenemos en el estudio a Jimmy Alvarenga de COEPRODEN. Estamos hablando sobre este informe que presentó el CONADE en la víspera alrededor del tema del desplazamiento urbano. Los datos son bastante significativos. Tenemos que el principal detonante de la migración son amenazas, con un 39.9%. Le sigue tentativa de homicidio en un 10.4%, violencia doméstica en un 8.9%, asesinato en un 8.9% también y extorsión en un 5.9%. El 50% de las víctimas están identificadas a agresores como conocidos. Estas personas conocidas llaman mucho la atención porque significa de que el mismo entorno se convierte también en un agente que expulsa a las personas, sobre todo mujeres, ¿no? Y ya hablamos en la conversación anterior que la mayoría de estas mujeres están migrando hacia España. Las maras representan, créalo usted, hasta hace muy poco el dato que teníamos era que las maras era el principal agente que expulsaba, pero tenemos que las maras solo representan ahora el 11% y aparece aquí un dato que me llama mucho la atención: las fuerzas del orden, policías y militares,
siendo un 9%. 1 de cada 10 personas que ha sido expulsada, que ha sido desplazada de sus comunidades, lo ha hecho por la fuerza del orden. ¿Qué quiere decir ese dato, Jimmy? ¿Cómo interpretamos esos datos que estamos viendo en pantalla? Sí, bueno, primero hay que entender que todos estos actores y estas razones, estas causas que se mencionan en este informe y en otros, no están aisladas, es decir, se interrelacionan entre ellas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que hay una violencia intrafamiliar, pero que también hay agentes del orden, entonces esto se puede interrelacionar. Habla de que hay agentes conocidos, en su mayoría, quienes son quienes están causando así de una manera directa las amenazas. Entonces, estamos hablando de un entorno familiar, es muy posible que esté ahí la misma comunidad. Pero eso no es ajeno a que haya una vinculación, por ejemplo, el caso de las personas defensoras de derechos humanos, por ejemplo, que están siendo desplazadas. Ahí definitivamente las fuerzas del orden que dan en muchísimas ocasiones seguimiento, persecución por la labor que algunas periodistas incluso realizan por su labor de defensoría, ahí está directamente vinculado. Y si ponemos el otro factor en este país de riesgo, como es, por ejemplo, el caso de las mujeres. Imagínense una mujer que es defensora de los derechos, pero que también vive en una situación, en una zona tomada por las pandillas, que también representa un porcentaje, y también convive con una persona que ejerce violencia hacia ella en el hogar. Entonces se interrelacionan las causas. El informe no va lo suficientemente en profundidad como para esclarecer estos aspectos. Estos aspectos los más o menos conocemos porque los relacionamos con otras estadísticas como las que emite el Observatorio de la Violencia, por ejemplo, donde habla específicamente de una situación de las mujeres en el país, donde vemos que la violencia se ha disparado en los últimos años. Pero no es un tema que, cuando digo que se ha disparado, no significa que ha estado bien en años anteriores, significa que ahora nos hemos convertido en uno de los países más violentos de América Latina y de los más expulsores. El Triángulo Norte de Centroamérica, que es Honduras, Guatemala, El Salvador, históricamente ha sido de las regiones en América Latina que más expulsa a personas, que más señala esta situación de desplazamiento forzado. Porque la realidad es que son 3 los factores por los que las personas se movilizan en este espectro, digamos, en Honduras. Uno es el tema de la violencia, como lo estamos viendo y lo estamos analizando actualmente. Y el CONADE hace muy bien el informe del CONADE porque pone sobre la mesa de discusión estos temas. Luego, el otro aspecto es la situación económica. La situación económica, que como ya bien se lo mencionaba, es una expresión también de la violencia, de una violencia generada a partir de las condiciones y la situación. A ver, que también hay factores internacionales que afectan, no lo vamos a negar, pero hay una serie de decisiones que a nivel de Estado, a nivel de gobiernos, cualquiera que sea, han venido tomando, que ha básicamente profundizado la situación de precariedad económica para las personas. Y en este espectro recordemos que Honduras es un país pues altamente joven. Hay una población alrededor del 40-45% de personas menores de 30 años, que es la parte de la sociedad. Y estas son las que están siendo impactadas de una manera más contundente con esta situación del desplazamiento forzado. Y por supuesto ahí van las mujeres. Esos datos de violencia que vemos, especialmente violencia relacionada, violencia contra la mujer, que lo vemos realmente con los femicidios, que es uno de los números de mayor magnitud que tenemos actualmente, y la alerta nacional e internacional, también se reflejan en este desplazamiento del 50% de personas del entorno alrededor de la persona desplazada en la violencia contra la mujer, temas de femicidio, temas de agresiones contra las mujeres. Por supuesto. Observamos que el informe hace referencia a que la mayoría de amenazas y de el potencial, por ejemplo, frente a los homicidios, recae sobre los hombres. Eso es una realidad. Pero también observamos que las amenazas, de diferentes maneras, indirectas incluso, recae sobre las mujeres. Recordemos que Honduras tiene alrededor de casi un 60% de su población son mujeres. Entonces, todos estos aspectos de violencia, por supuesto que atraviesan
a las mujeres, indudablemente. Y lo vemos con estos índices que se han disparado de la violencia intrafamiliar, que mucha gente lo normaliza. Pero ya bien lo explicaba el Observatorio de la Violencia. Hay un patrón no solamente de violencia física o de un agresor que ejerce violencia directa contra una persona, sino que también hay un escenario en el cual la comunidad, el Estado, la familia, pues lo ve de cierta manera normal, algún cierto tipo de violencia en el hogar, donde el hombre ejerce una autoridad y la mujer ejerce, pues debería, ¿no?, de ejercer un papel, un rol de sumisión, de obediencia hacia los hombres, hacia su pareja, y eso pues se ve como algo normal, y en medio de eso ocurre la violencia. Se ha normalizado la violencia contra las mujeres. Exactamente. Entonces el hogar se convierte en una zona de riesgo para las mujeres. En una zona no segura para las mujeres y por supuesto también para las niñas y los niños, porque ahí en el seno familiar, en el núcleo familiar, es donde observamos cómo la niñez está pues también siendo impactada de manera contundente y de hecho son las niñas y los niños y los adolescentes también los que están desplazándose. ¿Es un problema criminal o un problema social? Pues yo diría que es un problema estructural. Estructural. Es un problema estructural que le compete a toda la población, pero a ver, a las autoridades del Estado tienen una obligación directa sobre estos problemas. El asunto es que las políticas públicas en muchísimas ocasiones no cuentan ni siquiera con una visión integral para poder atender estos aspectos, porque todo esto se relaciona. Hay una ley de desplazamiento forzado, por ejemplo, pero no hay un reglamento, que es lo que dicen los estudios que impide que se pueda implementar la misma ley. Usted trabaja sobre todo con niños, sí. Jimmy, y explíquenos cómo afecta el desplazamiento a la niñez. Bueno, la niñez viene siendo alrededor de un porcentaje muy significativo, casi un 30% de la población. Las personas desplazadas. De la población en Honduras es niños, niñas, adolescentes. Es bien difícil tener estadísticas concretamente sobre cuántas personas están siendo desplazadas a lo interno, incluso en Honduras, que sean niñas, niños y niños, pero nosotros damos un seguimiento, por ejemplo, a las personas que son retornadas, porque nos da como una idea de a lo que va del año. Por ejemplo, alrededor de 800 personas, niñas, niños y niños, niñas, niños y adolescentes han sido retornadas. Eso aunque es un dato que pareciera que no es muy elevado, es contundente porque no significa que el problema se está mejorando. Los estudios específicos sobre la situación de la niñez en el país de los últimos años que ha hecho incluso la SJ, nosotros COIPRODEN ha realizado algunos también interesantes y ha demostrado estos informes de que las niñas y los niños son desplazados, se mueven hacia otros países precisamente por los mismos fenómenos, por el tema de la violencia, por la precariedad económica, y también hay otro factor que es la reunificación familiar, pero atrás de esa reunificación familiar hay mucho que hablar también. Pero este tema, la violencia y también la situación económica del núcleo familiar. Algunos niños y niños viajan solos y solas, alrededor del 20% se desplazan solos y solas. Y lo observamos cuando esta información que emite la CENAF, por ejemplo, de las niñas y los niños que son retornados, pues son estudiados. Aquí es un dato muy importante porque Honduras es una población, es una sociedad esencialmente joven en comparación con otros países. Y la mayoría de personas que están siendo desplazadas, justamente ese núcleo que es el área de interés de COIPRODEN, que es las niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes, hablamos de personas menores de 30 años. Entonces, este segmento es el que está siendo afectado no solo por el desplazamiento forzado, que es la mayoría, sino que también por los índices elevadísimos de violencia directa, de homicidios que están ocurriendo en el país. Entonces, estos homicidios no ocurren tampoco en el vacío, no ocurren en la nada, ocurren y hay un mensaje detrás de estos homicidios que ocurren. El mensaje precisamente es un mensaje en donde el miedo se está instrumentalizando y ese miedo es uno de los potenciadores de precisamente el desplazamiento. Entonces las personas que tienen un familiar cercano, un amigo, un vecino que de repente fue asesinado
por alguna situación de una amenaza previa, porque más o menos el 80% de los casos que ocurren amenazas y que no se actúa para resolver eso, para enfrentar o afrontar esa situación, termina en un asesinato, en un homicidio. Y esto ya son estadísticas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que la niñez, por supuesto, que es uno de los sectores de la sociedad más vulnerables, porque son quienes pues, no cuentan con recursos, muchas veces dependen en su gran mayoría de los padres, de los adultos, y son a quienes más está afectando esta situación de desplazamiento. ¿Y qué significa para una niña y un niño que se tenga que movilizar de una manera forzada, tenga que abandonar su comunidad, su escuela, tenga que ir a insertarse en una sociedad que jamás en su vida pues ha estado antes, que quizás no le gusta, que quizás no se adapta? Entonces es todo un desafío tremendo el que esta situación está depositando en las niñas, los niños y los adolescentes. Y el que no tengamos conocimiento completo de lo que está ocurriendo también nos impide poder atender de la manera más correcta. Recordemos, 7 de cada 10 personas que se reportaron todavía reportan estar en peligro de desplazamiento. Tendría que ser la intervención indirecta del Estado, directa del Estado, no indirecta, directa del Estado, para poder impedir que esas personas se desplazaran, porque detrás de ese desplazamiento hay toda una dimensión y un drama humano terrible, ¿no? Sí. que hay que atender. Vamos a irnos a una pausa. Al regresar, me llama la atención el mapa. Vamos a hablar del mapa. ¿Por qué aparecen ciudades que antes no aparecían en los informes previos? Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya regresamos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando está metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Desde las sedes mundialistas, llevando cada detalle de lo que sucede en la gran fiesta del fútbol. La información más completa y al instante de la Copa del Mundo. Lo más destacado dentro y fuera de la cancha. Los protagonistas y momentos que hacen historia en esta justa mundialista. Y junto a invitados especiales con quienes compartimos el análisis y la pasión por el fútbol. Todo en una sola hora. ICN Sports Mundialista, el espacio diario para vivir el torneo más importante del fútbol. De lunes a viernes de 5:30 a 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 8 de la noche, solo por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos en el estudio con Jimmy Alvarenga de COIPRODEN. Estamos conversando sobre este informe que presentó esta semana el CONADE, ¿no?, con ayuda de COACNUR, hablando sobre el desplazamiento forzado de miles de hondureños que tienen que abandonar, hondureños y hondureñas, que tienen que abandonar sus casas, sus hogares, sus comunidades, huyendo de las amenazas de la violencia. Dime, yo había visto informes
la última vez que trabajé este tema, porque es un tema que aparece como por olas también en los medios de comunicación y luego uno se olvida porque hay tantas cosas que atender también, pero había otro informe que mencionaba otros datos, ¿no? Y yo recuerdo haber visto ya por el 2018 un informe que hablaba como de 200,000 personas desplazadas y todo. Me sorprendió que este informe manejara otros números. ¿Qué pasó en la medición? ¿Conoce usted? Sí, a ver, es un poco lamentable que el tema en efecto surge como por modas a veces, dependiendo de cómo los medios de comunicación pues lo van presentando, pero es un tema que ahí está siempre, o sea, Sí. es un tema que realmente no debería de ser relegado en ningún momento, sino al contrario, deberíamos de dar ese seguimiento y cuando lo volvamos a abordar ver que han habido avances, ¿no? Ocurre, lamentablemente ocurre todo lo contrario, cuando lo volvemos a revisar, abordar es porque algo peor ocurrió y ha llamado la atención de los medios de comunicación y se conversa sobre este tema. Entonces es un poco lamentable, pero el tema más bien, si lo vemos a nivel local, es un tema que por supuesto el desplazamiento forzado ha sido... ha venido evolucionando a raíz de aspectos internos que Honduras ha venido desarrollando, incluyendo pues nuevas políticas públicas, cambios de gobierno, desde la situación del golpe de Estado en el 2009. Hay una potenciación, por ejemplo, de la violencia. Honduras llegó a ser uno de los países no en guerra con mayor violencia en su sociedad en el 2019, si no me equivoco. Tuvimos en esos años también Ya que lo menciona, ese debe ser porque yo recordaba otros números, porque esos números incluían ese momento pico de la violencia que fue entre 2011 y 2015. 2019, sí, también 2011, 2015, y a partir del 2015 comenzó a bajar, y este reporte señala a partir del 2016, los últimos 10 años de Honduras. Pero veamos el mapa, si vemos el reporte vemos que los departamentos que aparecen señalados como departamentos expulsores, y aquí tenemos el gráfico, ¿no? Aparece Francisco Morazán con un 22%, Cortés con un 16%, Choluteca con un 11%, luego tenemos Olancho 7, Atlántida 6, Lloro 6, El Paraíso 5, Comayagua 5, zonas que solían ser rurales, zonas que solían ser, no son centros urbanos como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, ahora también están aumentando este nivel a más de la mitad. Más de la mitad de los desplazamientos están ocurriendo en esa zona. ¿Qué está pasando en el país que ahora la violencia está desplazando a esas zonas? Bueno, lo que está pasando es que, y tiene todo el sentido, si la violencia, si el desplazamiento forzado se está moviendo y está abordando otros sectores que antes no teníamos información de ello, significa que las causas que promueven el desplazamiento también se están desplazando, se están moviendo. Y una de estas causas, como lo estamos conversando, es pues la precariedad económica y también, por supuesto, la violencia de una manera muy firme. La violencia se ha desplazado hacia estos sitios. También el seguimiento que damos desde COIPRODEN sobre la situación de violencia que ocurre en el país, observamos el mismo desplazamiento. Ya no solamente estamos hablando de Francisco Morazán, Cortés, que han venido liderando, y Olancho los últimos años. Ahora estamos hablando de Lloro, estamos hablando de la parte del Paraíso, estamos hablando también más de la parte norte, y concuerda muchísimo con los informes, por ejemplo, que emite Inside Crime, en donde especifica la situación del narcotráfico en la región de América Latina y de Centroamérica. Observamos que en Honduras se ha insertado de una manera desde ya hace varios años este tema del narcotráfico, como lo reportan varios informes e incluso varias personas defensoras de los derechos humanos, que en sus comunidades ha llegado esta situación. Y por excelencia el narcotráfico es una de las actividades más violentas del mundo, aparte de una guerra. Entonces, encaja, y esto es realmente lo que está ocurriendo. Hay una situación de narcotráfico que se ha venido insertando en estas comunidades que antes no existía, o sea, que ha llegado a estas comunidades. O sea, cuando me refiero que antes no existía, no me refiero en el país, me refiero a estas comunidades concretas. Comunidades, sí. Entonces, y por ejemplo,
todas las mañanas cuando vengo a dirección del canal de la casa, siempre estoy sintonizando las radios para poder monitorear qué es lo que está ocurriendo, y me llama la atención siempre con la lectura de los informes forenses, las personas que han ingresado a medicina forense ese día. Un alto porcentaje viene del Paraíso, de Comayagua, de zonas que está aumentando, y lo vemos señalado aquí. El narcotráfico, en efecto, parece que se está moviendo para esas zonas, y hay otros estudios que lo indican también. Pero ¿cómo coincide esto con el dato de que el 50% de las amenazas viene de personas conocidas, personas cercanas al individuo? No dice de estructuras criminales. ¿Cómo entendemos esa contradicción aparente en los dos datos? Bueno, yo no diría que es una contradicción exactamente, Oscar. Yo diría que falta profundizar en el informe, porque sí menciona que son personas conocidas, y luego hay un segundo porcentaje que es el que le sigue, que dice personas desconocidas. Ajá, entonces, como ahí el 28%. Sí. Exacto. Entonces, esos dos son los que lideran realmente las estadísticas que está emitiendo el CONADE. Entonces, ahí hay un cruce interesante de ver por qué hay un porcentaje relevante de personas conocidas y qué significa personas conocidas. Porque, a ver, no solamente podríamos estar pensando en familiares, puede ser personas de la misma comunidad. Y luego personas desconocidas. Ahí, en esas personas desconocidas, no sabemos qué es porque el informe no lo especifica. Pero esas personas desconocidas perfectamente pueden ser estas estructuras, y yo me atrevería a decir que no solamente a nivel local, sino que son estructuras que por supuesto vienen de la región. Entonces, esta penetración de estructuras a nivel comunitario que por supuesto se relacionan con esta parte de conocidos, ahí hay un interesante cruce, que esto es lo que está provocando, y encaja muy bien con los informes regionales por ejemplo, de Inside Crime, que es uno de los más prestigiosos, sobre cómo el crimen organizado y en medio de ello el narcotráfico está pues esencialmente abordando estas zonas de Honduras. Honduras ha sido un país en donde este cruce de droga pues ha sido altamente denunciado, ¿no? en el pasado. En medio de ello deja olas de violencia, deja afectaciones a familias, a niñas, niños, adolescentes, como lo podemos estar ¿Qué ocurre analizando con una comunidad cuando empieza a expulsar familias enteras? ¿Qué pasa en la comunidad cuando de repente hay una familia que forma parte de la comunidad, los niños van a la escuela, la familia van a las iglesias, y de repente son expulsados? Bueno, es un círculo vicioso lo que pasa ahí, porque mayoría de las personas, como bien hablábamos, en Honduras son jóvenes, menores de 30, son quienes más están siendo afectados por esta ola de violencia, por tanto son quienes más amenazas están recibiendo, y por tanto son los que están siendo expulsados y desplazados hacia otros lugares e incluso hacia otros países, hacia otras fronteras. Esto significa que la fuerza de trabajo de las comunidades, de la sociedad en general en Honduras, pues está básicamente siendo expulsada. Y eso impacta de una manera directa en la economía del país. Entonces, eso sumerge aún más a la comunidad y al país en una situación de precariedad económica. Entonces, volvemos a ese círculo donde se alimenta de estas mismas estructuras, se alimenta la situación de precariedad que es impulsada a su vez por la violencia, que expulsa, y ese círculo está constante, no se ha detenido. El informe solamente nos está dando algunas líneas. Una fotografía del sí, momento, exactamente, ¿no? Pero el problema sigue. El problema sigue, y las estructuras, por eso yo digo, cuando decimos que es estructural, decimos que hay un escenario que se ha conformado en donde estas cuestiones son posibles que ocurran. O sea, son permitidas. O sea, que vengan estos actores, hagan las amenazas, incluso hay una serie de homicidios importantes que ocurre contra las niñas y los niños, y que la impunidad ande arriba del 90%, y que eso sea una realidad y que no ha mejorado en los últimos años, eso nos lanza un mensaje contundente y lanza un mensaje para los actores que están cometiendo estos hechos, de decirles, aquí es un escenario donde esto es posible que ocurra, y es como una autorización de una manera indirecta. Solo es posible entonces si la amenaza es plausible, si la amenaza es real.
En el sentido de que si alguien me amenaza a mí, pero yo siento que esa persona no tiene la capacidad de poder atacarme, no respondo a la amenaza desplazándome de mi casa. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la amenaza sí que es real. Sí es real, porque han habido otros muertos, porque han habido otras víctimas. Y sí que es real por la violencia que estamos viendo. Alrededor de 18 masacres en lo que va del año. Entonces sí que es real. Entonces, por supuesto, hay un temor fundado. Hay un temor fundado y eso es lo que provoca el desplazamiento. O sea, detrás de estos números que estamos viendo acá, hay víctimas, hay personas que han sido asesinadas, hay un ambiente de violencia que la gente reconoce como real, que reconoce como algo que le puede ocurrir a él o a su familia y decide entonces moverse. Sí, y no tienen de otra realmente, porque las mismas estadísticas dicen que en un 80% cuando alguien recibe una amenaza, en un 80% esta amenaza se cumple, si la persona no toma las medidas de precaución necesarias. Entonces, frente a eso, por supuesto que las personas no tienen otra opción. Es una situación bien compleja, Oscar, porque a nivel internacional el panorama no es fácil para una persona que se desplaza. Nunca ha sido fácil y ahora es más complicado. Y es más complicado porque a nivel internacional los derechos de las personas migrantes, los derechos de las personas que solicitan protección internacional, refugio, asilo, han sido prácticamente cercenados. O sea, ya lo dice un informe de Amnistía Internacional de hace unos meses. Prácticamente estos derechos de protección internacional y el derecho a migrar, que es un derecho, lo que pasa son las razones que no son las adecuadas, obviamente, pero estos dos derechos del asilo y del refugio prácticamente han sido cercenados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya lo mencionaba no solo la Amnistía Internacional, sino también Human Rights Watch en uno de sus últimos informes. Y esto a nivel global, o sea, Europa está copiando estos modelos que estamos observando en los Estados Unidos. Entonces, es muy complicado porque en medio de ello quedan estas personas que están en la ruta del desplazamiento a lo interno, pero también hacia otras fronteras. En el limbo, Zygmunt Bauman habla de eso y lo califica en un término que es bien duro, ¿no? Pero para el sistema son personas que no merecen existir, no tienen una patria, no tienen un lugar a donde poder refugiarse y se quedan en una especie de limbo. Limbo jurídico, lamentable, ¿no? En esas condiciones. Vamos a irnos a la pausa. Al regresar de la pausa, conversemos un poco cuáles son las respuestas que está dando el Estado a esta problemática que vemos que va más allá de los números, va más allá de estas personas que están siendo señaladas por el informe de CONADE. Hay toda una dimensión de país, hay toda una dimensión de Estado en esta problemática que no lo estamos viendo todavía a la dimensión que tiene. Usted está viendo Más Conscientes de ICN y ya regresamos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente.
Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Doctor Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos acompaña en el estudio Jimmy Alvarenga de COIPRODEN. Estamos conversando sobre el desplazamiento forzado. Hemos llamado al programa ¿Quién merece vivir en Honduras? ¿No? Es un titular bastante duro, pero al final es lo que está ocurriendo. Hay grupos, hay personas, hay estructuras en regiones enteras del país que deciden quién merece y quién no merece vivir ahí, ¿no? Violentando el derecho de miles de personas. No estamos hablando de poco, estamos hablando de miles de personas. ¿Y dónde está el Estado? Hay toda una discusión alrededor de cuándo el Estado logra consolidar su capacidad de controlar territorios, controlar poblaciones, y cuándo comienza a perderlo, ¿no? Cuando una estructura criminal decide que alguien ya no merece vivir ahí y esa persona no tiene un Estado al cual recurrir para protegerse, ese desplazamiento no es solo una familia, no es solo un núcleo familiar. Ese desplazamiento realmente que está debilitando es al Estado mismo. A todos nosotros como sociedad nos debilita porque mostramos que no somos capaces de garantizarle el derecho a las personas de vivir en donde nacieron, en donde decidieron vivir en este país. Jimmy, hay una ley del tema del desplazamiento, porque como dijimos al principio, ha habido olas, en algún momento hubo un intento de abordarlo por el gobierno de Juan Orlando Hernández, la problemática, porque luego en el gobierno de Xiomara Castro el tema desapareció completamente de agenda. ¿Qué pasó con esa ley? Hay una ley, en efecto, la ley de desplazamiento forzado. Pues la ley ahí está. Hay varias leyes. De hecho, somos uno de los países que más leyes tiene. Yo creo que ese no es tanto el núcleo, ¿no?, del problema. Por supuesto que tiene que haber una legislación fortalecida, pero más allá de que existe una ley, lo que no hay es, digamos, otros instrumentos que deben de ir alineados con esa ley, como un reglamento específico para saber cómo aplico esa ley, porque la ley que está en este momento es una ley bastante general con algunas líneas que no queda claro cómo se operativiza, y para ello es requerido un reglamento, y es una de las recomendaciones que hacen, por ejemplo, diversos organismos internacionales y expertos en el tema. No existe el reglamento, y lo más preocupante no es eso, lo más preocupante es que al no existir cómo operativizarlo, y además no hay una asignación pues presupuestaria clara para poder enfocar estos temas. Entonces eso significa que la ley está ahí, pero hay un freno o un muro enfrente de la ley que impide de alguna manera que ésta se pueda operativizar. Vemos, por ejemplo, los temas de las prioridades que los distintos representantes del Estado a través de los gobiernos toman, ¿no? Y esto es cómo ellos distribuyen el presupuesto de la República. Cuánto se enfoca a atender estos temas de desplazamiento forzado. Si estas leyes se nutren con presupuestos suficientes, enfocados, y hay un seguimiento, o sea, una unidad, un mecanismo que le dé seguimiento al cumplimiento de la ley. Vemos que eso está ausente completamente. Eso hace que prácticamente la ley le falta una pata. Entonces, ese es el tema por el cual sí está la ley, pero no se aplica, no se implementa. Y así, papel mojado. Y así con varias leyes, lamentablemente. ¿Quién está fallando aquí? ¿Qué instituciones son las que están fallando ahí de no poderle garantizar a la persona una atención cuando esas circunstancias se dan? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos, como hondureños y hondureñas, deberíamos, más que decir quién está fallando, observar qué es lo que se requiere para que esto sea implementado. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un concepto de, sí, hablamos del Estado, por supuesto, pero hay dos maneras de hablar del Estado. Podemos hablar del Estado como ese ente que controla, según incluso definiciones como de Max Weber, que habla de que es que el Estado concentra no solo el territorio, sino que también el monopolio de la violencia. O sea, si alguien puede ejercer violencia, es el Estado.
Bueno, según Max Weber. La concepción weberiana, sí. Exactamente, pero desde otra concepción, un poco más con un enfoque de derechos, por supuesto, hablamos de que el Estado pues es toda la sociedad misma, la sociedad civil organizada y no, es parte de este Estado. Entonces nosotros como Estado, desde esa perspectiva de los derechos, sí que tenemos una responsabilidad, cada quien tiene un rol. El Estado, por ejemplo, en este caso, representado por los gobiernos, tienen, por supuesto, este rol de poder diseñar, aprobar y dotar de presupuesto a las políticas públicas y darle un seguimiento para que se implementen a través de las instituciones y organismos que no trabajan aislados, sino que trabajan de una manera. Yo no podría decir, esto compete solamente a esta institución, este tema del desplazamiento forzado, o la violencia compete resolver el tema de la violencia solo a la Secretaría de Seguridad. No es cierto, eso sería realmente desconocer cómo funciona una realidad y sería prácticamente tratar de trabajar en lo solitario. Y no es así, porque es un tema que se relaciona con todo. Entonces, todo el Estado, como tal, tiene una responsabilidad muy fuerte, que tiene que asumir. De hecho, sí que la ha asumido parcialmente, porque si observamos, Honduras ha firmado y ha ratificado la mayoría de los convenios, de los tratados internacionales en esta materia, en materia de violencia, en materia incluso de respeto por los derechos humanos en sus diferentes ámbitos. Incluso, por supuesto, nosotros desde el sector niñez observamos que hay una legislación, hay un sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia en donde este tema de la violencia y el desplazamiento forzado hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes es, por supuesto, abordado, debería de ser abordado por este sistema integral, pero ahí está la legislación. Pero las instituciones no se articulan adecuadamente, los presupuestos no se distribuyen con una prioridad con la que se esperaría, a pesar de que han habido algunos aumentos en algunas secretarías, por ejemplo, en años pasados, a temas como, por ejemplo, el tema de la mujer, hay algunos aumentos, por ejemplo, al Mecanismo Nacional de Protección para defensoras y defensores de derechos humanos. Sin embargo, pese a estos aumentos presupuestarios, aún así, la realidad no ha cambiado. El tema sigue proyectándose, sigue presentándose. Vamos a una pausa. Al regresar, conversemos sobre por qué es tan difícil prevenir. ¿Por qué resulta casi imposible prevenir y nos damos cuenta hasta que el problema ya lo tenemos enfrente? Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya regresamos. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido. La tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera, solo por ICN. Una nueva conciencia.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos en el estudio con Jimmy Alvarenga de COIPRODEN, hablando sobre el desplazamiento forzado, esta problemática que nos desnuda el CONADE, el Comité Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, señalándolos la magnitud, ¿no?, de la problemática. Miles de familias que han tenido que abandonar sus hogares, sus comunidades, huyendo de distintos tipos de violencia. Y es lo que estamos tratando de escudriñar, de dilucidar en este programa el día de hoy. ¿Qué quiere decir este informe? ¿Qué quiere decir este desplazamiento? Jimmy, antes de irnos a la pausa hablábamos sobre las dificultades que hay de prevención, porque también el informe indica que hay espacio antes, hay denuncias antes de que ocurra el desplazamiento, donde la gente se acerca, imagino que las autoridades, imagino que a la fiscalía, no sé a quién se acercan en las comunidades, a la policía, algo de decir, me están amenazando, pero luego nada ocurre. ¿Por qué es tan difícil poder actuar en esos casos? Es interesante porque, en efecto, hay denuncias y las estadísticas nos dicen de que no solo es que han habido denuncias, sino que antes de que ocurran incluso situaciones como homicidios, han habido denuncias. ¿Y por qué las autoridades? Yo creo que esto pasa por una situación de voluntad política en primera instancia. Hay que decirlo claramente. Hay una voluntad política que si existe la ley, si existe una denuncia, y esto lanza otro mensaje, como hablábamos, porque si viene la persona que está siendo amenazada, denuncia y no tiene respuesta, e igual le ocurre el hecho o igual se tiene que desplazar, dejar y abandonar su hogar, el mensaje que está lanzando es que no sirve de nada denunciar. Entonces, por eso hay muchísima gente que no denuncia y por eso el CONADE menciona del subregistro, que hay un montón de casos que no se denuncian. Yo podría decir que una cantidad importante. Entonces, al no denunciar, contribuimos como Estado, digamos, con esa inoperatividad de parte de las instituciones. Lo que hace es que profundiza en la situación de la omisión de la denuncia y simplemente las personas se desplazan sin informar a las autoridades. Las autoridades entonces, por tanto, se quedan sin información, no hay una estadística que seguir, los datos son los que observamos, que pareciera que ha disminuido, pero realmente no es eso. Realmente es que hay una situación de miedo, porque claro, al sentir la población que aunque yo denuncie, no voy a ser atendido, incluso el riesgo mío podría aumentar si denuncio, porque si hay fuga de información y todo esto, que es lo que ha ocurrido en muchísimos casos, entonces las personas esto lo saben y entonces simplemente no denuncian. Es un círculo vicioso en el cual no hemos salido y estamos en esa situación. Por supuesto que nosotros desde organizaciones como COIPRODEN hacemos esfuerzos por que esta situación cambie y alentamos a que las personas denuncien y tratamos de fortalecer a las instituciones de Estado para que asuman el rol que le corresponde. Y actúen, porque ¿cuál es el asunto? No lo están asumiendo. No lo están asumiendo. Y no es un tema de una opinión de Jimmy Alvarenga, es un tema que lo vemos en los datos. O sea, no podemos ir de espaldas hacia los datos. Los datos nos indican cómo las personas se están desplazando, cómo los homicidios están siendo disparados, cómo las niñas y los niños están siendo afectados en todas las dimensiones. Porque hablábamos de una situación de violencia directa, intrafamiliar. Hablábamos de una situación de violencia en cuanto al sistema de la economía precaria que tienen las personas, de un 63% de pobreza y casi un 40 y algo por ciento de pobreza extrema, según las últimas estadísticas. Pero en medio de eso, las protecciones sociales. ¿Para quién? Por ejemplo, para las niñas y los niños, ¿dónde? La educación prácticamente es bloqueada para casi la mitad de las niñas y los niños en edad Claro, cuando una persona se mueve, cuando una familia se mueve, muchos otros derechos quedan también violentados. Volvamos al tema weberiano, volvamos al tema de la concepción del Estado ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna allí donde se puede expulsar familias?
¿Quién está ejerciendo el control de ese territorio? Bueno, y ahí no me voy a referir, bueno, ya hablamos de Max Weber, pero también me voy a referir a lo que dice un autor muy importante que habla sobre el concepto de los derechos, que es Liborio Hierro. Liborio Hierro y también Gregorio Peces Barba hablan de la seguridad, y hablan de la seguridad en un espectro muy amplio, de la seguridad ciudadana, por supuesto, que está aquí muy candente el tema, que es este que estamos hablando, de la seguridad jurídica y de otro tipo de seguridad. Y dicen estos autores, por ejemplo, en una sociedad en general, que el Estado, por ejemplo, no garantice una seguridad en todas sus dimensiones, está muy alejado de decir que es un Estado que promueve los derechos y que implementa los derechos. Uno de los valores fundantes o fundamentales de los derechos humanos es precisamente la seguridad en todas sus dimensiones. Entonces, un Estado que no proporciona seguridad ciudadana, que es como cosas elementales para avanzar hacia otros escenarios, pero si ni siquiera la seguridad ciudadana, que es lo que vemos acá, ocurre, eso significa que la situación es de fondo. O sea, no es algo menor. Es una situación profunda donde realmente el Estado o las organizaciones tienen que replantearse cuál es la labor que están haciendo y también replantearse para qué están. ¿Para qué están? ¿Para qué existe el Estado si no puede protegernos? Vamos a la pausa, la última pausa ya. Al regresar respondemos a la pregunta de nuestro programa. ¿Quién tiene derecho a vivir en Honduras? Ya volvemos. Se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. El Mundial se juega en la cancha, la conversación sucede en Palco Mundialista. Mientras todos hablan del Mundial, nosotros lo ponemos sobre la mesa. Nuevos episodios todos los días, solo por ICN Sports. ¿Estás buscando reducir tu consumo de azúcar? Si lo que buscas es una alternativa a base natural y deliciosa, te recomendamos Azulite. Azulite es la mezcla ideal de azúcar y flor de stevia. Es 3 veces más dulce, lo que significa que por cada 3 cucharaditas de azúcar solo usarás 1 cucharadita de Azulite y reducirás aproximadamente 70% menos tu consumo de azúcar y calorías. Azulite es azúcar light, disponible en supermercados. Franklin, gracias por estar con nosotros. Estamos viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con Jimmy Alvarenga de CODEPRODEN sobre el desplazamiento forzado. Jimmy, la pregunta que nos queda en el programa, ¿quién puede vivir en Honduras? Bueno, es una pregunta muy, muy profunda. Hemos estado revisando esos temas. Yo diría que, porque yo soy un poco más idealista, ¿no? De que tengo muchas esperanzas, yo diría que en Honduras deberíamos de poder vivir todos y todas en las condiciones que la dignidad humana nos debe de permitir, ¿no? En condiciones dignas. Lamentablemente hay flagelos en medio, hay situaciones estructurales que atender de urgencia. Yo lo veo atenderlo de urgencia. Porque si no, esa pregunta de quién puede vivir en Honduras, la vamos a ir entonces delimitando a simplemente algunos sectores privilegiados, que es algo que realmente no lo deseamos. ¿Y quién decide eso? ¿Quién decide cómo garantizar que las personas puedan vivir donde tienen derecho a vivir? Pues deberíamos de nosotros como sociedad, deberíamos de tomar el control y el mando de quién decide cómo vivir, quién vive y cómo vivir acá. Y no dejar que algunos grupos, políticos y no políticos, de estatales y no estatales, vayan tomando estas decisiones. Porque si no, vemos lo que ocurre. Vemos hacia dónde podrían llevarnos. Gracias, Jimmy, por venir al programa hoy, por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y gracias a usted también por habernos acompañado esta mañana. Al final del programa queremos que sea una advertencia, queremos que sea una alerta a las autoridades. Sí, es cierto, todos somos responsables de lo que pasa en este país,
Pero hay autoridades electas que tienen las decisiones y tienen la mandato que les da la ley de actuar en estos casos. No puede ser posible que en un país como Honduras sigamos permitiendo que estructuras criminales, que pandillas, que bandas, que parejas, que conocidos, que vecinos expulsen a familias enteras del lugar en donde viven, porque eso arrastra una serie de problemas como bien hemos visto el día de hoy en este programa. Gracias por haber estado acompañándonos esta mañana. Nos vemos mañana a 7:30 de la mañana. Quédese con nosotros. Viene Doctor Talk seguidamente a las 9 en punto de la mañana con un tema de salud. Vámonos ahora a hablar de salud. Yo soy Oscar Estrada y esto fue Más Conscientes. Hasta mañana. Tenga usted un buen día.